Bueno, muy bien. A continuación lo que voy a hacer es desarrollar en forma práctica, ¿sí? Sin números ni nada por el estilo, sin cuentas, básicamente es un poco explicar el procedimiento de los ejercicios sencillos que les voy a subir a continuación en el práctico, ¿sí? Bien, cabe decir que lo que vamos a hacer ahora es simplemente con un solo objeto, ¿sí? No va a haber dos cuerpos para alcanzar un equilibrio térmico, que van a ser lo que vamos a hacer luego. Es decir, vamos a hacer una serie de ejercicios ahora básicos que les voy a mostrar cómo se hacen. Luego, obviamente, las dudas que tengan las consultan. Vamos a estar subiendo un parcelito entre el miércoles y el jueves con Roberto. Y la semana que viene ya estaríamos con los ejercicios de equilibrio térmico, ¿sí? Así que bueno, esto es sencillo básicamente. Bueno, que vamos a tener básicamente tres tipos de ejercicios nos vamos a encontrar en la guía nosotros, esta que les voy a subir yo a continuación. Bueno, en alguno de ellos vamos a trabajar con el calor de combustión de un determinado elemento, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1 de todos dice, el calor de combustión de la leña es de 4 por 10 a la 3 calorías sobre gramos. ¿Cuál es la cantidad de leña que debemos quemar para obtener 12 por 10 a la séptima calorías? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué datos nos está dando? Bueno, básicamente nos da un dato importantísimo que es el calor de combustión de la leña, ¿sí? Y básicamente lo que me está pidiendo es, bueno, a ver, ¿cuánta leña tengo que quemar para obtener una determinada cantidad de calor? Que en este caso es 12 por 10 a la séptima calorías. Bueno, nosotros lo que nos vamos a basar entonces es en la ecuación, la definición, por así decirlo, del calor de combustión. Recordemos que el calor de combustión es igual al calor sobre la masa, ¿sí? Bien, este siempre es calor cedido. Sí, pues calor que el medio, que la combustión está entregando. Bueno, entonces, en este caso, como yo quiero saber la cantidad de madera, lo que tenemos que hacer es trabajar con esta ecuación. De esta ecuación ustedes van a tener siempre dos datos. Bien, en este caso, ¿cuáles son los dos datos que tenemos? Y tenemos el calor de combustión, ¿sí? Que recordemos que era 4 por 10 a la 3, y tenemos la cantidad de calor, que en este caso eran 12 por 10 a la séptima. Nuestra incógnita sería la masa. Entonces todo lo que tenemos que hacer es despejar la masa de esa ecuación. Una vez que despejamos la masa, volcamos los datos. ¿Cuáles son mis datos? El calor y el calor de combustión. Con la división de esos datos, ¿sí? Recordemos las unidades, que en el caso de la unidad del calor, ¿sí? Esto es en calorías, y la unidad de esto es calorías sobre gramos. Es decir, entonces, al dividir, calorías se va a cancelar con calorías y el resultado final me va a dar en gramos. Bien, en este caso, bueno, les pedimos la cantidad de madera, ¿sí? O cantidad de leña. También les podría haber dicho, bueno, a ver, si yo tengo una X cantidad de leña, ¿sí? Tantos gramos de leña o nafta o cualquier tipo de combustible, ¿sí? Para ese elemento vamos a tener obviamente su determinada calor de combustión, ¿sí? Es decir, les puedo dar la cantidad de combustible y el calor de combustión. Y les puedo preguntar, bueno, ¿cuánto calor despide esta combustión? Bueno, en ese caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es despejar Q, ¿sí? Entonces me quedaría, lo que yo tendría que es que el calor que entrega la combustión va a ser el calor de combustión por la masa. Y por último, lo que les podría también pedir es, bueno, a ver, si yo sé que un determinado material desplegó, entregó una X cantidad de energía térmica, ¿sí? Cuando se quemaron 3000 gramos de ese componente. ¿Cuál es el calor de combustión de dicho elemento? Bueno, en ese caso es la ecuación directa como ya la tenemos, ¿sí? Bien, de esta forma vamos a traer los tres despejes posibles para resolver. Siempre dos van a ser datos, todo lo que tenemos que hacer es fijarnos cómo colocarlos. Importantísimo no confundir calor de combustión con calor, ¿sí? Este es el calor que se entrega de la combustión y este es el calor de combustión propio de cada componente. ¿Estamos de acuerdo? No confundirlos. Bien, luego los otros ejercicios típicos que nosotros vamos a encontrar son aquellos que vamos a trabajar con la ecuación de la fundamental de la calorimetría. Recordemos que Q es igual al calor específico por masa por delta T. Por ejemplo, en el punto 4, es decir, lo fundamental acá, ¿sí? Siempre es determinar los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos de partida con los que yo parto? Bien, acá me están diciendo, para calentar 2000 gramos de una sustancia de los 10 hasta los 80 grados Celsius, fueron necesarias 12.000 calorías. Bueno, me está pidiendo determinar el calor específico y la capacidad térmica de la sustancia. Bien, entonces, lo primero y fundamental es determinamos cuáles son los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa, ¿estamos de acuerdo?
¿sí? Tenemos una masa de 200 gramos. No sabemos qué componente es, más adelante vamos a ver por qué. Tenemos su temperatura inicial, que es de 10 grados, y tenemos su temperatura final, que es de 80 grados. ¿Para qué queremos esto? Bueno, para obtener el delta T. Recordemos que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Que en este caso me daría un delta T de 70 grados. ¿Sí? Bien, lo que puede suceder es que a veces la temperatura final sea menor a la inicial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto me daría un delta T negativo, que eso me arrojaría como consecuencia que un calor negativo. ¿En qué caso yo tengo calor negativo? Y cuando el medio está entregando calor perdón, el sistema está entregando calor al medio, está perdiendo calor el objeto. Si pierde temperatura, pierde calor. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está cediendo calor al medio. En ese caso vamos a tener un calor negativo, ¿sí? Pero el signo va a salir de acá, del delta T. Bien, en este caso tengo un delta T de 70 grados. Bien, y tenemos, recordemos, un calor de 12.000 calorías. 12.000 calorías fueron las necesarias para elevar a una determinada sustancia, a 2.000 gramos de una determinada sustancia, de los 10 hasta los 80 grados. Bien, entonces, ¿qué me está pidiendo a mí en este caso? Bueno, me está pidiendo el calor específico y la capacidad térmica de la sustancia. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo esta ecuación, recordemos, siempre partimos de esta ecuación en estos ejercicios. Bien,